ningún secreto que todas las mamás queremos que nuestro retoño sea el mejor de la clase, que se luzca con la maqueta de ciencias o simplemente que lleve resuelta toda la guía de matemáticas, ¿cierto? Pero seamos honestas, ¿cuántas han sentido que vuelva al colegio gracias a las tareas escolares? ¿Hay que ayudarlos o dejarlos solos con esta obligación a los niños? Hay ciertas cosas en las que hay que orientarlos a los chicos y hay otras en las que ellos tienen que desarrollarse, evidentemente. A veces hay tareas tan complejas en los colegios que uno también debe aportar y ayudar porque de verdad ellos no pueden solitos. Estamos involucrados en el aprendizaje de nuestros hijos desde que inician la etapa escolar. Tímidamente los números y letras vuelven a ser parte de nosotros, pasando a ser una práctica constante. O sea, como el sistema está, tenéis que quedarte hasta las tantas haciendo las tareas nomás y tratando de ayudar en lo que sea posible. Autoexigirnos como super padres y que los hijos cumplan con las obligaciones estudiantiles es todo un reto. Por ejemplo, para que sea el primero del curso, somos capaces de leernos un texto completo y hacerles hasta el resumen. Ya haga las tareas hasta donde las entendió, para ellos poder detectar en qué están fallando, tanto o en qué hay que apoyarla más, por ejemplo, si está débil en matemática o en inglés. Un llamado de atención por parte de la profesora o una mala nota hace que el parche antes de la herida sea nuestra mejor excusa para desligar la responsabilidad de las tareas al niño para hacerla una obligación nuestra. ¿Será que la inseguridad nos juega una mala pasada? Siempre traté de ayudar a mis hijos a estudiar y hacerle las tareas. Y en muchas ocasiones caí en esto de tratar de ayudarlo demasiado y pasarme el límite donde dejarlo solito a ellos, porque con la tarea evidentemente aprenden. Pero bueno, tuve 4, entonces ya con el tercero me di cuenta que no era la mejor fórmula. Aunque hay otros padres donde piensan que ayudar a hacer las tareas no tiene nada de malo hasta una determinada edad. Yo prefiero que lleguen con las tareas, de todas maneras. Siempre tiene que ser en orden de la orientación, nunca hacerle la pega, porque no solo porque no corresponde, o sea, le hace el trabajo que él debió haber hecho y por tanto esa parte no la va a aprender, sino porque además en algo mucho más profundo lo estás librando de una responsabilidad. Claro, porque no es lo mismo dejar solo a los más chiquititos de la casa versus al que está hace rato encaminado. El tema está sobre la mesa. ¿Y usted en qué vereda se encuentra? ¿Hace la tarea de su hijo o solo lo orienta? ¡Ay! Hacer las tareas con los hijos, realmente es necesario ayudarlos tanto. Hay papás que nos pasamos para la punta y nosotros les escribimos la letra media rara para que parezca que la hacen. A ver, hoy día justamente las últimas noticias trae un tema muy similar que dice cómo saber si mi hijo entiende lo que lee, que es súper importante, sobre todo hemos hablado mucho de que los niños en cierta edad, en cuarto básico, según los especialistas, ya no están entendiendo lo que leen. En cuarto básico solamente leen sin entender lo que ahí claro, leen las palabras. Repiten las palabras, claro, no comprenden. No hay comprensión de lectura. No hay comprensión de lectura. De hecho, dan algunos datos para ayudarle a nuestros hijos. Incluso hay una tabla, fíjense ustedes. Si tu hijo está en primero básico, ¿ya? Tiene que leer de 29 a 56 palabras. Si está en segundo básico, de 54 a 84. De tercero básico, 76 a 112. Y así, existe esta tabla que usted la puede buscar después en internet, ¿no es cierto? Y que efectivamente dice más o menos cuántas palabras debería leer tu hijo. ¿Sabes qué? Un buen ejercicio es, por ejemplo, agarrar algo que a ellos les llame la atención. Por ejemplo, el libro que salía en la portada, Olivia, que salía en la portada de la última noticia. Que él lea un párrafo. Es decir, ¿qué entendiste? Y quizás te diga que entendió o quizás te diga algo completamente diferente y ahí discutirlo y también generar una conversación, no solamente comprensión. Eso te iba a decir, cuando yo era chica, como mis papás son separados, habían 2 modalidades de hacer las cosas. En la casa de mi papá había más esta cosa que no era con la búsqueda de hacer tareas ni de hacerte estudiar, sino que había como una práctica más crítica. Espontánea. Es decir, se discutían las cosas y la respuesta no era, como en casa de mi mamá, la respuesta no era porque no sí. o porque sí. Entonces, en un lado uno veía como que no tenías ninguna explicación de las cosas, no tenías un porqué. No tenías derecho a dar tu opinión. No había derecho, ni te permitían desarrollar la capacidad de discutir o de buscar una solución. Claro, porque el tema es, ¿qué es más importante? ¿Que tu hijo cumpla con la tarea y llegue con la tarea y que después la profesora a ti te diga si sí o si no?
o que tu hijo aprenda. Entonces ahí está la diferencia. Oye, Claudia G. Viera dice, @Mujeres en la Red, tengo que estar siempre encima de él, si no las tareas no se hacen, pero es su responsabilidad. Yo solo lo ayudo, se viene la lluvia. ¿Cuál es el límite que rompe el deseo? Mira, nuestra amiga Claudia da en el punto, porque finalmente lo que dicen los expertos es lo siguiente: tu hijo tiene que hacer las tareas, es su responsabilidad, pero de vez en cuando, por ejemplo, ayer a mí me pasó, la Amelia no sé qué le pasaba, estaba cansada. Y llegó a la casa y decía que estaba cansada, después que no, que quería dormir, y como que no había caso y tenía que disertar hoy día. No se sabía la autora del libro. ¿Qué estudiaste, Ale? Cuéntanos. Un libro de poemas sobre las estaciones del año. Fantástico. Margaret Wise se llamaba. Oye, a mí me tocó también inglés ayer. I love when I smile. I love when I play. Ok. Bueno, pero la cosa es que, ¿qué haces tú? Que tu hijo llegue sin la tarea. De repente que llegue sin la tarea puede que signifique que a ti te molesten un rato porque el profe te va a decir, oiga, su hijo llegó sin la tarea. Pero además de eso, y como que lo retan a uno, ¿te has dado cuenta? Pero además de eso, tu hijo va a aprender que tiene que llevar la tarea. También hay una cosa interesante de que de repente bancarse eso, el costo de que tengan peores notas o que le pongan una mala nota, pero finalmente enfrentarlo a ser responsable. La responsabilidad. Que ahí se las bata él solo. Él diga, no la hice. Ah, no la hiciste. Y él se defiende en el fondo, ¿no? Oye, Cristina Cueto, a través de nuestra cuenta de Twitter, nos dice lo siguiente, @Mujeres la Red. Hay que ayudarlos, pero no hacérselas, dice ella. No más tareas para la casa. Ah, interesante punto, claro, Cristina. porque ahí las maestras o los profesores envían tareas para la casa para que las haga la mamá, para que las resuelva la mamá, o son tareas con el nivel de exigencia para los niños. Claro. De acuerdo Eso es a interesante, su grado. porque en el fondo de repente le hacen hacer trabajo de arte. Yo me acuerdo cuando yo era chica, que yo me daba cuenta, mi mamá nunca me hizo un trabajo. Y yo le decía, por favor, ayúdame a bordar. Ayúdame a bordar. Mi mamá bordaba increíble y yo bordaba horrible. Y era, por favor, ayúdame. Y mi mamá jamás quiso ayudarme. Pero yo me daba cuenta que había compañeras que se lo hacían. Y los profesores también tienen que darse cuenta cuando se los hacen o cuando no, creo yo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Oye, sobre todo si parte del ejercicio o parte de las tareas de la casa también se desarrollan en el aula de clase. Claro, entonces ahí el profesor puede cachar quién tiene habilidad y quién no, también y quién te trae una tarea trucha. No, y importante lo que decía Lai, lo que dices tú, que en el fondo no todos los niños sirven para todo. Uno es mejor para el dibujo y no tan bueno para bordar. ¿Por qué tenemos que ser todos buenos para todo? Exacto. Y ahí uno va descubriendo y potenciando lo que más te gusta. Ita Verdejo dice, mi mamá me hacía la caligrafía, ahora a los 30 tengo una letra horrible. Oye, yo, ¿sabéis que no tengo tan... No es muy linda mi letra, pero tampoco es tan fea. Pero yo me acuerdo que me quedaba hasta el final. ¿No les pasa a ustedes? ¿Cuál? Qué horrible era la caligrafía. Horrible. Es soportable. ¿Y qué pasa con los médicos? ¿No aprendieron nada? Hasta la hora del rey período. Yo hacía harta caligrafía, pero igual tengo buena ortografía, pero mala caligrafía, porque mi letra es toda mezclada, mayúscula con minúscula, para un lado, para el otro. Y en la época, ahora estamos en una época donde escribir es más raro. Todo pasa a través de internet y a través de las letras. Con el mayor me pasa que agarro sus cuadernos y no entiendo nada. ¿Será médico? ¿Cómo le voy a ayudar? Ojalá que sea médico, pero no creo, porque con las notas que tiene... No, pero te juro que agarro los cuadernos y le digo, ¿pero qué dice aquí, Javier? Y él mira y dice, no sé. ¡No! Oye, a mí me pasó ayer lo mismo. Se estaba aprendiendo una poesía en inglés. Él va a inglés. Ya sabemos que nosotros somos pésimos para el inglés. Lo comprobamos ayer. Somos malas. Y entonces le decía, ¿qué significa? No sé. Y yo Google ahí buscando. Pero ¿cómo es posible? Vaya al colegio. Te estáis todo el día metido ahí. No, pues ahora puro Google. Y no sabía lo que significa yo haciéndole la actuación. Porque también a mí me gusta hacer eso, digamos. Pero hay mamás que no tienen el expertise o las ganas de hacer las tareas con los hijos porque no porque no tengan tiempo, sino que no tienen la pedagogía. Ahora, se desesperan si el otro cabrón yo no sé si la manipulación funciona o no funciona, pero uno igual de chico se siente culpable cuando tu mamá te dice, yo trabajo todo el día y me levanto a las 6 de la mañana y tengo que traer la comida para la casa y tu única responsabilidad, lo único que tienes que hacer es estudiar. Yo no se siento así como... Pero mira, la mamá que nos escribió, oye, pero no es más tareas para la casa. No es poco estudiar, no escribió no más tareas para la casa y yo en algo lo comparto, porque a veces los cabros están hasta las 6 de la tarde en el colegio, pues llegan a hacer tareas, encuentro que es mucho. Por eso si lees algo que les gusta, dice, el problema es que llegan tarde en jornadas extensas. Oye, te saco las palabras de la boca. No deberían mandar tarea a la casa, estoy de acuerdo. Justo lo que dice Sofía, es que sabéis que a veces de verdad es cierto, o sea, hay días que no, porque hay días
que salen a las 3:15, no es tan terrible, pero de verdad que hay días que salen a las 5, sobre todo hay edades en que se empiezan a quedar más tiempo en el colegio. El mío se me queda tienen dormido. actividades extraprogramáticas, llegan y hacer tareas. Oye, lo bueno sería que en vez de tarea mandaran a elección un libro. Bueno, para fomentar la lectura, la comprensión de lectura, primero hay que bajar los libros, pero mandaran como un menú de libros, no decirte tienes que leer este libro. Y según el niño, los intereses, elegir un libro y ese libro, en el fondo, generarle el deseo y las ganas de querer leer y ser un lector. Eso fue lo que nos pasó ayer. Yo le agradezco a veces al colegio ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, ayer la Amelia, ella tenía que escoger el libro. Y ella escogió un libro que ya se había leído, no era la primera vez. Ah, viva Oye, si la Buena Amelia. Yo debería hacerles hasta que mañana. Buena Amelia. De hecho, una cosa interesante que se puede hacer con los niños, que en el colegio la fomentan mucho, es que de un libro que se han leído, que puede ser un cuento corto, hagan un dibujo. Y ese dibujo les va... Inevitablemente tienen que entender lo que leyeron para poder hacer un dibujo que interpreten. Exactamente. Claro. Oye,